Hola, mis hermanas, buenos días. Qué alegría que un sábado más, el último sábado de febrero del 2026, que estamos aquí delante de nuestras pantallas. Qué alegría, ahora tenemos una charlista nueva que se estrena con nosotras en Las Predilectas. Ella es Rebe Torres del Grupo Caná, así que le damos la más cordial bienvenida y qué alegría que estás aquí para darnos la enseñanza de esta mañana, la cual no dudo que va a ser de gran bendición para nuestras vidas, así como son todas las charlas aquí, que Dios quiere que nosotras cada vez seamos mejores mujeres, mejores madres, mejores eh, amigas, mejores servidoras para el reino de Dios. Así que yo les voy a pedir, mis hermanas, que me apoyen con su mano derecha. Vamos a orar por Rebe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días te queremos dar, mi Dios, este sábado. Este sábado que sabemos que es a través de tu Espíritu Santo que nos has traído a escuchar este mensaje que tienes para cada una de nosotras. Yo te quiero pedir de una manera muy especial por Rebe, mi Dios, para que sea tu Espíritu Santo que la bañe esta mañana, para que sea tu Espíritu Santo que ponga cada una de las palabras en su boca que vamos a escuchar esta mañana. Y también te quiero pedir por cada uno de los corazones que se han unido y que en esos corazones, mi Dios, esta charla pueda caer en tierra fértil y se pueda hacer vida en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que tu amor y tu misericordia son eternos. Gracias, Señor, porque sabemos que gracias a tu amor y gracias a tu misericordia estamos aquí reunidas en tu nombre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Buenos días, mis hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como ya les mencionaron, mi nombre es Rebeca Torres. Rebe Torres, me gusta Rebe. Y le sirvo al Señor en el Grupo Caná. Y fíjense que no tienen una idea de la alegría que me da poder dirigirme a ustedes, especialmente esta mañana que les traigo un mensaje directo del Señor, que primero me lo dijo a mí y yo no sabía honestamente porque este mensaje se estaba fraguando desde hace muchos años sin que yo lo supiera, pero el Señor sí ya lo sabía. Y fíjense que yo quiero empezar con una pequeña historia. Una mujer caminaba día a día por el mismo sendero de la montaña. Fíjense que era un camino hermoso, rodeado de árboles, con vista al valle, así como, imagínense ustedes que van con esa vista cuando uno va subiendo el volcán, ¿verdad? Con una vista enorme a todos lados. Y ella casi nunca miraba a su alrededor, casi nunca miraba el paisaje. Iba con la cabeza hacia abajo, escuchando una voz constante en su interior. No eres suficiente, vas a fracasar, estás sola, nada va a cambiar, todo sigue igual. Sería más fácil realmente dejar de intentar. Al principio esta mujer pensaba que era el cansancio, que era lo abrumante del día, etcétera, etcétera. Pero a medida que iba pasando los días, los meses, ella empezó a creer que esa voz era realidad. Y con el tiempo esa voz se volvió tan familiar que dejó de cuestionarla. Ya no sabía distinguir entre sus pensamientos y la verdad. Fíjense que un día mientras caminaba, tropezó con una raíz de un árbol y se cayó. Y desde ahí vio algo que nunca había notado. Y es que el valle estaba lleno de luz, que el sol iluminaba absolutamente todo con una claridad impresionante. Y se quedó mirándolo en silencio. Entonces se dio cuenta de algo, fíjense, que el paisaje siempre había estado ahí, que la luz siempre había estado ahí, que lo único que había cambiado era la dirección de su mirada. Y ese día entendió que la voz que la acompañaba no era un oráculo, no era una sentencia, era solo una voz. Y las voces pueden equivocarse. Ese día, les puedo decir algo, no desaparecieron los pensamientos derrotistas.
No ocurrió algo milagroso instantáneamente, pero lo que hizo fue algo distinto. Y es que cada vez que la voz le decía, no puedes, ella respondía, eso es un pensamiento, no es un hecho. Y poco a poco el sendero empezó a sentirse menos pesado. Y es que de eso les quiere hablar Dios esta mañana, por lo que esta charla se titula La guerra interior de los malos pensamientos. Y yo les voy a pedir a todas que sigan la lectura conmigo. Se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 15a. Repito, Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 15a. Y fíjense que es una cita algo larga, entonces voy a tratar de llevárselas pausaditas para que me vayan entendiendo. Leo para ustedes. Ahab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías, si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Elías se dio cuenta que corría peligro y para salvar su vida se fue a Berseba, que pertenece a Judá, y ahí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y se acostó ahí bajo la retama y se quedó dormido. Pero un ángel llegó y tocándole le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar, pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo, levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para ti. Elías se levantó y comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Al llegar, entró a una cueva y ahí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y al filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y me están buscando para quitarme la vida. Y el Señor le dijo, sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa y salió, y se quedó a la entrada de la cueva. En esto llegó a él una voz que le decía, ¿qué haces ahí, Elías? Él contestó, he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor les dijo, anda, regresa por donde viniste al desierto de Damasco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y fíjense que yo les voy a poner en contexto de lo que estaba pasando antes de esta cita. Imagínense. Yo solo quiero que se imaginen. El profeta Elías era uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Él profetizó durante el reinado del rey Acab y su esposa Jezabel.
Fíjense que ellos promovían el culto a Baal como Dios, ¿verdad? Frente a todos los israelitas. Entonces Elías hablaba fuertemente. Él era intrépido, pero sobre todo defendía a muerte la fidelidad al Dios de Israel. Él confrontó directamente su idolatría en innumerables ocasiones. Justo antes de este pasaje, fíjense, y es súper importante para la charla, justo antes de este pasaje, Elías había librado la batalla más grande para Dios y resultó victorioso. Fíjense de que estaban 400 profetas de Baal versus Elías y estaban todos los israelitas. Entonces viene y los profetas de Baal decían que Baal era el Dios verdadero, Elías decía que Yahvé era el Dios de Israel. Entonces dijeron, vamos a probar quién es el rey verdadero. Entonces llevaron 2 ofrendas, 2 cabritos y los pusieron cada uno y dijeron, no les vamos a prender fuego, que Dios sea el que lo haga, el verdadero Dios lo va a poder hacer. Entonces vienen los profetas de Baal, ponen su ofrenda, les digo, eran como 400, ponen sus ofrendas, ¿verdad? Y empiezan con cantos y a hacer sacrificios y a cortarse y casi que a desgarrarse las vestiduras y pasaron así media mañana, dándole y nada, ¿verdad? Entonces viene Elías, lo mismo, él manda a los israelitas a que pongan agua, ¿verdad? Nada flamante, nada, agua. Y él le pide a Dios. En ese momento, fuego del cielo, se prende en llamas la ofrenda. Y Elías les dice, ya ven, el verdadero Dios de Israel es Yahvé. Entonces vienen y matan a los 400 profetas de Baal. Imagínense qué victoria más grande para Dios y para Elías, ¿verdad? Porque no lo dejó o sea, fue casi que inmediato, dice. Los otros pasaron media mañana y Elías casi que de inmediato. Entonces, Elías victorioso. Se entera la reina Jezabel y ahí es donde empieza este pasaje, que ella hace la amenaza y dice que le digan a Elías que así como él mató a los profetas de Baal, que así va a amanecer mañana, ¿verdad? Imagínense, que lo va a matar. En este momento empieza lo que les digo, el contexto de la cita. Elías realmente llevaba años trabajando para Dios. Imagínense lo que les decía, denunciando la idolatría, enfrentándose a los reyes, ¿verdad? Por promover la adoración. No solo eso había hecho, fíjense, había hecho milagros como multiplicar la harina y el aceite de una viuda, había resucitado al hijo de esa viuda y muchos otros milagros. ¿Cómo creen que ustedes que estaba Elías en ese preciso momento? Yo les garantizo que Elías estaba agotado. Y es que a veces después de una gran lucha puede venir un gran cansancio. ¿Alguna vez ustedes se han sentido como Elías? Sobrecargadas de responsabilidades, a lo mejor problemas económicos, legales, emocionales, todos juntos. Sobre todo a veces nos sentimos solos y sin apoyo. Y es precisamente en ese momento que llegaron los pensamientos negativos a Elías. Y el primero, dice la cita, es el miedo. La Biblia de Dios habla hoy, dice que Elías se dio cuenta que corría peligro. Pero fíjense que en la Biblia de Jerusalén nos dice, así, cortito, él tuvo miedo. Elías había enfrentado a 400 profetas de Baal que lo querían matar, pero la amenaza de una sola persona le hizo pensar, me quieren quitar la vida. Sabiendo y habiendo sido testigo de que Dios siempre había estado con él, que Dios nunca lo había dejado en ridículo, el miedo fue lo que dominó la razón de Elías. ¿Cuántas veces ha entrado ese mismo miedo en nosotros? ¿Cuántas veces han pensado, qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Cuál es mi futuro? Me siento ansioso. Y es que no importa cuántas veces Dios nos ha demostrado que ha estado ahí,
No importa cuántas veces hemos ganado batallas de la mano de Dios. El miedo es real, mis hermanos, porque el miedo es una emoción natural. Todos sentimos miedo. Ante el peligro, ante la enfermedad, ante la pérdida, ante el rechazo y un largo etcétera. Y veamos qué es lo que es Elías, fíjense. Elías huye al desierto y se aísla de todo y de todos. Elías va, deja a su criado en un lugar y se va para el desierto. Y déjenme decirles algo. Fíjense que Elías no huye por cobardía. No. Elías huye porque está agotado. Porque dice, aquí vamos otra vez, ¿verdad? Y muchas veces ese miedo y ese cansancio, al igual que Elías, cansancio a lo mejor acumulado por años, cansancios de la responsabilidad total del hogar, cansancio de tomar decisiones en soledad, nos hace aislarnos, nos hace guardar silencio, no pedir ayuda y cargar todo solas. Y es acá cuando viene el segundo pensamiento negativo de Elías. El primero fue, tengo miedo. El segundo, el pensamiento de el fracaso. Elías dice, no soy mejor que mis padres. Lo primero que hace es desvalorizarse. Este profeta fuerte, lleno de vida, imagínense que denunciaba, que se enfrentaba a todo y a todos. De ese profeta no quedaba mucho en estos momentos. Y ese mismo pensamiento de fracaso nos acosa hoy en día. Así como no soy lo suficiente, fracasé como esposa, no estoy haciendo lo suficiente, estoy fallando, tal vez como mamá, tal vez como empleada, estoy fallando a mis nietos, a mis hijos. ¿Qué va a pasar cuando me retire? O ya no soy útil, o no me quiero jubilar porque tengo miedo, estoy decepcionando a los míos, fulanita de tal es mejor, no soy la mamá que mis hijos merecen. O tal vez viene el pensamiento de, pues realmente a veces lo enmascaramos en humor. Creo que valgo más muerta que viva por el seguro, ¿verdad? Y esa culpa constante, esa autoexigencia excesiva, ese miedo que nos hace pensar que hasta aquí está mejor la situación. Y es que luego viene el tercer pensamiento de Elías. Y el tercer pensamiento es el más extremo, el deseo de rendirse. Dice Elías, basta ya, Señor, quítame la vida. ¿Cuántas veces ha llegado a nosotros esos pensamientos de abandono, de soledad, de cansancio profundo? Dejamos de soñar tal vez, sentimos desesperanza, que no hay salida, que todo estaría mejor sin nosotros, que ya no podemos más. Nos vamos abandonando poco a poco. Y es que esos pensamientos, mis hermanas, llevan a una distorsión de la realidad. Porque Elías le dice a Dios, solo yo he quedado. Así le dice la cita. Y es que Elías cree estar completamente solo, cuando Dios lo ha acompañado en todo su caminar. Hoy en día, ¿cuántas pensamos lo mismo? No tengo a nadie, nadie me entiende, soy una carga, estoy sola, tengo que lidiar con esto yo sola, ya no puedo más. Y es que es el miedo, nuevamente, el miedo y el cansancio, el que nos miente. O sea, el miedo no nos miente sobre lo que sentimos, el miedo nos miente
sobre quién somos. Porque si esa voz que escuchan dentro la lleva a usted a la culpa constante, a condenarse y sobre todo al deseo de desaparecer, de parar, de sentir desesperanza, déjenme decirle que esa no es la voz del Padre. Y hoy yo les traigo, no es, esto es para que identifiquemos nuestros pensamientos, porque hoy yo les traigo, hoy vamos a aprender cómo distinguir la voz que hiere de la voz que sana, porque Dios siempre responde. En el caso de Elías también le respondió, pero lo hizo tal vez no como Elías pensaba, ni como nosotros podríamos pensar, fíjense. ¿Cómo responde Dios a los pensamientos negativos de Elías? Fíjense que Dios responde con ternura. Dios no regaña a Elías. Lo primero que hace es Dios lo cuida. Dios no se pone a discutir con él. Dios no corrige primero. Dios primero atiende las necesidades básicas. Y es que déjenme decirles que antes de cambiar pensamientos, Dios restaura fuerzas. Lo primero, dormir y comer. Mis hermanas, yo lo estoy diciendo en el sentido literal, dormir y comer, no es el sentido figurado. ¿Cuántas veces estamos tan cansadas que no hacemos lo básico por nosotros? ¿Cuántas veces no logramos dormir bien sobrepensando en todo lo que tenemos que hacer el día siguiente? ¿Cuántas veces nos mantienen despiertas los problemas? Es que tengo que ir al doctor. Ay, pero no quiero ir al doctor. Hay otras prioridades. Es que tengo que hacer esta cosa, es que tengo que hacer otra. Ay, este mes no me va a alcanzar. ¿Cuántas veces tenemos toda esa carga? Porque déjenme decirles que yo la he tenido. Pero Dios valida ese cansancio. Y también Dios, así como Elías, nos quiere atender primero. Dios no nos reprocha estar cansados. Descansar, déjenme decirles, también es un acto de fe. Y esto nos lo recuerda Dios en el Salmo 127, versículo 2. Leo para ustedes. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Palabra de Dios. ¿Por qué me tengo que preocupar si Dios me promete que se va a ocupar de lo más básico de mi vida? Fíjense que la segunda forma, como responde Dios a esos pensamientos negativos, es que nos va acompañando en el proceso. El camino de Elías es largo, por eso le dice, Elías duerme, come y duerme. Luego se levanta y le vuelve a decir, come y duerme porque el camino es largo. 40 días. Porque Dios no apura la sanación, mis hermanos. Muchas veces, y créanme es que les digo, muchas veces olvidamos cuál es el orden divino. Y es eso lo que nos desordena la vida. Primero va Dios. Yo sé que muchas lo tenemos clarísimo. Pero en segundo voy yo. Después van mis hijos, mis padres, mi trabajo y un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les quiero preguntar, ¿cómo está su orden hoy en día? ¿Está en ese orden o está usted en último lugar en su vida? Y arriba de usted todos sus problemas primero. Tal vez primero está Dios, pero después están sus hijos, después está el trabajo, después está tal vez sus papás, tal vez usted está cuidando a algún enfermo, tal vez lo que están en el orden y sus prioridades son problemas. Y usted está allá en el último lugar. ¿Cuánto tiempo real se dedica a hacer algo para usted? Y les digo, realmente hacer algo para ustedes. A leer un libro, a dormir 8 horas como Dios manda, a ejercitarse. Bueno, Dios manda, no sé, no está en la Biblia, ¿verdad? Pero como los médicos mandan, a ejercitarse, hasta hacer algún hobby.
Muchas veces podemos decir que no hay tiempo, pero a lo mejor lo que no hay es orden. Llegar a ese orden en el que podemos tener nuestro círculo cerrado, como decían en las charlas del retiro, con Dios en el centro y todo en armonía. Les voy a decir que es un proceso que lleva tiempo, porque es más fácil sentarnos y estar viendo el teléfono, scrolleando, ¿verdad? Nosotros. Ay, voy a ver unos reels en TikTok y con esto me desestreso, Rebe. Sí, pero a veces estamos en el teléfono y estamos alimentando esos malos pensamientos. Tal vez con comparaciones malsanas, envidia, otras cosas. O ver lo que no tengo yo y sentir esa sensación de vacío. Porque tal vez a veces es más fácil trabajar, llenarme de cosas que orar. O es más fácil confiar en mis fuerzas. Total, de verdad que yo soy mamá luchona. Tengo fuerzas para esto y más, porque Dios me da la fuerza. Pero pedimos ayuda a tiempo, mis hermanos. Sabemos pedir ayuda, porque Dios no me exige más de lo que yo puedo dar. Él camina conmigo incluso cuando yo estoy cansada. Recordemos que Dios a Elías no lo reprendió. No le dijo, tenés que tener más fe, Elías. No lo avergonzó. Ay, mira, por Dios, si has sido mi profeta número 1 y hoy cómo estás. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Lo dejó dormir, lo alimentó, luego lo puso en camino y después de haberlo puesto en camino, le habló. Fue un proceso. Fíjense que nos dice San Pablo en su carta a Filipenses en el capítulo 1, versículo 6. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a un buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Palabra de Dios. Y es que con esto llegamos a la tercera forma en cómo responde Dios a esos pensamientos negativos, fíjense. Dios confronta suavemente los pensamientos de Elías con una pregunta sanadora. ¿Qué haces aquí, Elías? Eso es lo primero que hace Dios. Él quiere escuchar lo que Elías tiene en sus pensamientos. Él ya sabe, pero él lo quiere escuchar. ¿Qué lo llevó a aislarse y a huir? Porque Dios quiere sanar esos pensamientos. Y Dios quiere mostrarle nuevamente quién es Él, quién es Dios y quién es Elías. Una vez escuchó toda la queja de Elías, ¿verdad? Le dio un mandato sencillo. Le dijo, sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. ¿Por qué hace eso Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Dios lo que quiere es que Elías escuche su voz y reconozca dónde está Dios. No en el viento, no en el terremoto, no en el fuego, porque mis hermanas, Dios no está en el ruido, fíjense. Dios no habla desde la culpa, Dios habla siempre desde la paz. Mis hermanas, ¿qué pensamientos las han traído hasta aquí? Esa voz que escuchan por dentro habla como hablaría alguien que ama. ¿Ustedes le hablarían así a sus hijos? Esa voz dura, implacable, exigente, ¿es Dios? Si esa voz no es compasiva, no puede ser verdad. Y si no puede ser verdad, definitivamente no puede ser Dios. Pregúntense cada vez que esos pensamientos llegan a ustedes. ¿Le diría yo eso a alguien que amo? ¿Le diría yo eso a mi hijo? ¿A mi hija? ¿A mis nietos? Mis hermanos, Dios habla en el silencio, no en la culpa, no habla en la presión. Dice la palabra en el murmullo suave
ante el que Elías no pudo hacer nada más que cubrirse el rostro. Y nuevamente Dios le hace la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías vuelve a dar la misma respuesta, probablemente ya con otro pensamiento. Pero el mandato de Dios fue distinto. Hoy no le dijo, sal. Hoy le dijo, regrésate por donde viniste casi. Dios lo manda de regreso al desierto y le da instrucciones de lo que tiene que seguir haciendo. Dios lo manda de nuevo a trabajar para él. Y es que a veces el problema no es el camino que nos toca recorrer. O sea, Rebe, ¿en serio lo volvió a mandar al desierto? Sí, pero la voz, que les puedo garantizar que la voz que Elías escuchaba de regreso en el desierto no es la misma que regresó cuando iba de camino. Fue diferente, porque en el regreso ya había descansado, ya había comido y ya había aprendido a escuchar la verdadera voz de Dios. ¿Dónde estaba Dios? En la calma, en la paz. Y reconocer quién era nuevamente Él. ¿Quién era Elías? Porque iba a hacer todo lo mismo. Iba a regresar directamente a trabajar para el Señor. Dios no le dijo, ay, pobrecito tú, Elías, que te toca. No, no, no. Hicimos lo que teníamos que hacer, reconocíamos lo que teníamos que reconocer y vamos a trabajar nuevamente. Fíjense de que Dios no se equivoca, creo que todos lo sabemos. Pero a mí también me pasó como Elías. Fíjense que ya este año tengo 19 años de haber conocido a Dios. Y créanme que así como Elías he librado cantidad de batallas que uno dice una tras otra, para el Señor a la hora del servicio. Llámeme a mí primero, yo voy, yo quiero decir, yo quiero hacer. Y de verdad que Dios me ha regalado una cantidad de servicios que no se imaginan. Pero también así han venido cada una de las pruebas. Y empieza, allá cuando conocí al Señor, empieza con el diagnóstico de cáncer de mi mami, fíjense. Y yo dije, aquí vamos, y con una gran fe, Señor, aquí vamos. Y gloria a Dios, mi mami sana de cáncer. Y yo dije, Señor, bendito y alabado seas, qué bendición. Y yo sigo hablando para ti, sigo trabajando a ti, para ti. Y de repente, y para mí, por eso las predilectas son muy importantes, aunque ustedes no lo sepan, fíjense. Yo trabajé por muchos años en el Ministerio de Arte y siempre se les llevaba las obras. Y fíjense de que por allá por el 2015, cuando fuimos al médico, el médico vio que mi papi tenía unos tumores. Entonces, dice lo más probable es que sea cáncer de colon. Y yo dije, no, señor, aquí vamos, bueno, aquí vamos otra vez y con toda la lucha, la fuerza, tú eres mi señor y tú vas adelante. Y fíjense de que justo el día que yo tenía que ir a servir a las predilectas, me mandaron a mí a recoger los resultados de la biopsia. Y cuando yo abro los exámenes, pues sí, confirmación, cáncer de colon. Bueno. Y yo me sentía con tanto miedo. Aquí vamos otra vez, ¿verdad? Pero yo dije, ok, levantémonos, papi, abrazo, vamos a orar, vamos a salir de esta y a servir, vamos a las predilectas. Y yo me estaba muriendo ayer sirviendo, llorando en la consola, pero ahí estábamos. Y empezamos un camino cortito, 5 meses. Él salió súper bien de su operación. Me tocó cuidarlo ahí en el Seguro Social sin dormir,
sin comer, porque él no dormía, ¿sí? Él no dormía durante su estancia, la anestesia le había provocado eso. Y fíjense de que, gloria a Dios, ¿verdad? Que el tumor salió completo, gloria a Dios aquí. Y justo un día antes de que nos lo trajéramos a la casa, mi mami me llamó y me dijo, no te puedes quedar hoy porque yo te necesito fuerte, te necesito que me ayudes, entonces tenés que ir a descansar a la casa. Justo cuando yo no estaba cuidándolo, a él le da un paro y él fallece. Y dije, bueno, señor, tu voluntad así es, yo la respeto, sigamos caminando, ¿verdad? Vamos, sigamos caminando y servir, pero yo no les puedo explicar que del 2015 al 2023 yo iba caminando, yo iba orando, yo iba sirviendo, yo iba como peleando con dragones, como Elías, ¿verdad? Y aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy. Y, y, nos, y nos dicen que mi papi nunca nos había contado que él había hipotecado la casa y que nos iban a quitar la casa, ¿verdad? Y empezar a pelear cuesta arriba. Tenemos que ver cómo sacamos esto, tenemos que ver cómo hacemos esto. Fueron 3 años, mi hermana. Estaban a punto de quitarnos la casa. Yo soy abogado, mi papá era abogado. Entonces yo sí sabía todo lo que implicaba eso. Mi mami en este tiempo cae con una depresión. Entonces ella estaba re mal. Y yo me tenía que estar preocupando el doble. Me tenía que estar preocupando por ella, me tenía que estar preocupando por la casa, me tenía que estar preocupando por el trabajo. Eh, mi hermana y mi cuñado trabajaban mucho, entonces cuidaba a mis sobrinos y era un trabajar, 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 servicios sin parar. Y yo les puedo decir que en este tiempo yo no me acuerdo qué hacía, cómo comía, o sea, de verdad no me acuerdo. Este tiempo yo lo tengo como serví mucho, el Señor me regaló mucho, pero yo no me acuerdo de mí. O sea, yo me acuerdo de todo lo que hice, pero de Rebeca yo no me acuerdo. Y justo antes de perder la casa, viene, gloria a Dios, pude sacar el préstamo, la casa ya está bien, la casa ya está a salvo. Ok, Señor, hoy yo te prometo, ¿verdad? Que tú que siempre me has dado victoria, viene la pandemia, ¿verdad? Bueno, vamos, aquí vamos otra. Porque de repente se enfermaron todos y solo yo estaba, solo yo no estaba enferma. Entonces, sigamos, Señor. Y fíjense que la última, o el miedo de Elías, vi ahí me acuerdo que estábamos montando la obra de Juan Pablo II, cuando, porque mi tío, nos trajimos a vivir a mi tío en la casa, el hermano de mi mami, porque tiene insuficiencia renal. Entonces, yo dije, voy a ir donde un geriatra para que me ayude a ver cómo vamos a hacer esto. Le llevé los exámenes y todo de mi tío y de mi mami. Aprovechemos. Y viene y vamos donde la geriatra. Yo estaba así con el tiempo contado de apúrense, porque tengo que ir a ensayo, entonces tengo que ir al ensayo. Busqué que la geriatra estuviera cerca de la casa de la Comu para irme corriendo para el ensayo. Y, y, y antes yo ya estaba en el ensayo, los dejé a ellos, en lo que pasábamos me regresé del ensayo para... Y cuando yo llego y abro la puerta, justo la doctora le estaba diciendo a mi mami que mi tío tenía Alzheimer. Y yo como sentí un hoyo en el estómago, no les miento, pero le dice, ahora voy a ver sus exámenes. Y ya saca los exámenes y le dice, mire, usted también tiene Alzheimer, le dice. Mis hermanas, yo en ese momento, o sea, me quedo sin palabras y yo casi nunca me quedo sin palabras. Yo siempre estoy hablando. En ese momento yo solo dije, es que ya no puedo. Pero yo fuerte, ¿verdad? Que me vean fuerte, vamos a salir de esta. Pero fíjense que en ese momento salí como Elías. O sea, ya,
ya señor, o sea, de verdad ya no puedo, ya eh, necesito ayuda, pero ¿quién me va a ayudar? Y yo solo me acuerdo que le dije a mi hermana, llevarlos a la casa, porque ella estaba ahí también, llevarlos a la casa, y yo me fui al ensayo. Y en el ensayo yo llegué y vi a alguien que conozco de hace muchos años y quiero. Y yo que les prometo, yo no soy llorona, los que me conocen saben que no es una cuestión que pasa muy seguido en mi vida, ni siquiera cuando era niña, pero yo me vine para abajo, me caí de rodillas y empecé a llorar como una niña chiquitita, que ahora no podía, ya estaba rebasada, nunca pedí ayuda, o sea, yo era de siempre, ¿cómo estás? Bien, si yo siempre estoy bien, ¿por qué siempre estoy bien? Porque yo creía que era la verdad. Yo estoy bien porque Dios está conmigo. Miren todas las que hemos ganado. Todas las que hemos ganado. Pero yo no había descansado. Yo no había comido. Yo no había, o sea, mal comido, como dicen. Porque yo no estaba pensando en mí. O sea, mi vida giraba en torno a hacer, 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 hacer. Y el único tiempo tal vez que yo tenía era sentarme no sé cuántas horas delante de la tele a ver 1500 series para sentir que descansaba, porque ese era mi hobby. Y fíjense de que llegué, yo estaba mal y dejé ver que estaba mal por primera vez. Yo le dije a mi mami, tengo miedo. Tengo miedo de lo que venga. Y, y yo sé que ella también lo tenía. Pero a veces, como dice la charla, se nos olvida que Dios nos lleva en un proceso. Y fíjense de que yo lo que hice fue, estábamos en la obra de Juan Pablo, que su cita era no tengáis miedo, así que Dios me estaba diciendo no tengas miedo, y yo oré por mi mami, y yo oré por sanidad. Y de verdad que yo en mi corazón sentía que ella iba a estar sana. Y ella, fuimos al neurólogo, y ella vio los exámenes, perdón, el neurólogo vio los exámenes, y nos dijo, nosotros no le dijimos lo que la doctora nos había dicho, porque de verdad yo soy bien incrédula. Entonces yo dije, yo no le voy a dar al doctor como para que sigan, no, yo le voy a enseñar al doctor, aquí están los exámenes. Y el doctor dice, no, usted está bien, o sea, necesitamos hacer ejercicios porque con la edad, pues uno, hasta yo, se me va atrofiando el cerebro y tal, entonces tenemos que hacer unos ejercicios, pero no, yo la veo muy bien, le dice el doctor, pero si gusta. Y ahí fue donde le dijimos lo que había pasado. Y entonces dice, bueno, si ustedes no lo creen, nos vemos en un año para corroborar, porque pues sí, estas cosas son progresivas, entonces veamos, sacamos imágenes y vemos en un año. Entonces, ese año, mis hermanas, fue mi caminar también por ese desierto, porque a pesar de que yo había orado y yo decía, aquí vamos, y yo estaba, tenía una gran fe, yo iba por un proceso. Y muchísimos días de esos, yo pensaba, no, esto no es cierto. Cada vez que yo le escuchaba que se le olvidaba algo, una palabra o algo, yo pasaba encima de ella. Y ella a veces se sentía mal porque se sentía presionada por mí. Y yo nuevamente no le creía a Dios. ¿Qué pasa? Dios nunca se queda con eso. Y ella y yo en mi salud me iba deteriorando también. Entonces, ¿qué hizo mi mamá? Mi mamá me dijo, yo no te quiero perder como perdí a tu papá. O sea, yo no quiero tener que enterrar un hijo. Yo necesito que te cuides. Porque yo en ese momento, insomnio, o sea, yo dormía 3 horas en las noches,
mal alimentada, cero ejercicio, cero pensar en mí y 1500 servicios, ¿verdad? Imposible decir no. Y dije, ok, al principio dije lo voy a hacer por ella, pero fíjense de que Dios me confrontó así como Elías. No necesito que lo hagas por ella, necesito que lo hagas por ti. Tú vas de segundo. Y justo empecé, empecé a hacer más cosas, a retomar cosas que me gustaban, a crear, a hacer videos, a escribir, a leer, a dormir, a forzarme a dormir, porque vieran que no es fácil, hacer ejercicio, odiaba el ejercicio. Fíjense que resulta que no lo odiaba, solo no había encontrado lo que a mí me funcionara. A tratar de comer sano y de saber de que yo quiero enterrar a mi mamá. Yo quiero que las cosas sean así y le pido a Dios que así sea. Él se va a encargar. Pues fíjense qué pasa, empiezo todo esto. El médico cuando cumplió el año no pudimos verlo, algo pasó que no se pudieron hacer los exámenes y hasta el año siguiente se hicieron. Y justo en ese momento el médico dijo, no, vamos súper bien, mejor, está mejor de que cuando vino la vez pasada. Entonces, no era eso. Y otra batalla ganada. En todo esto, a mí se me había olvidado quién era yo. Y a mí nunca se me había olvidado quién era Dios, porque habíamos ganado demasiadas batallas. Pero sí se me había olvidado cómo sonaba la voz de Dios. Y muchas veces la voz mía o mis pensamientos malos sonaban más fuerte que la voz de Dios. Así que empecé a hacer más por mí y a medida que hacía más por mí, yo hacía más por Dios. Y de verdad que estos últimos retiros, estos últimos compromisos, ni se diga estas últimas asambleas, yo las he vivido, mis hermanas. O sea, he puesto atención en todo, yo tengo déficit de atención. Vieran qué difícil es para mí poner atención y no distraerme. He puesto atención en todo, he hecho todo, llevo todo al día. Es un orden que no necesariamente siempre es así, pero cuando yo siento que me desordeno, pues aquí me jalo, me esfuerzo otra vez, ok, estoy desordenada, vamos a empezar a poner las cosas en orden. Aquí va, aquí voy, etcétera. Y lo más valioso, aprendí a decir no, aprendí a pedir ayuda, les decía a mis amigos, miren, pueden hacer esto, miren, me pueden ayudar en algo. Fíjense que este año me fui de viaje con mi hermana, miren qué chivo, porque es algo que el Señor me había prometido. Y, y justo mi mami había estado un poquito delicada de salud en este tiempo. ¿Saben qué hice? Les hablé a dos de mis amigas y le dije, miren niñas, yo estoy preocupada por mi mami. ¿Creen que me hacen el favor de estar pendiente de ellas? O sea, de verdad. Y yo les puedo decir que hablé una vez, porque antes hubiera pasado así de, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Me fui, nos fuimos con mi hermana, las dos, disfrutamos como no tienen una idea, un concierto que siempre habíamos soñado desde niñas, fuimos felices. Y yo estaba confiada de que yo no estaba ahí, o sea, yo no estaba a la par de ella, pero había gente que me ayuda, que estuvo pendiente de ella. Y ni siquiera les estuve hablando a mis amigas de, mira, le escribiste a mi mami, ¿cómo está? No, yo ahí los dejé, todo va a estar bien, dije. Y cuando vine, mi mamá me dice, me estuvieron hablando tus amigas, me dice, de verdad, le dije. Y no pasó nada, no se cayó el mundo. Vinimos renovados justo al retiro compromiso la semana siguiente. De verdad, Dios habla de enraizarnos. Yo quería seguir más enraizada con Él. Yo quería seguir cuidándome más yo. Porque de verdad que les puedo decir que yo soy la victoria más grande de Dios. Yo soy la victoria más grande de Dios. El día que Él me rescató, yo fui su victoria. Y no quiero que eso se me olvide nunca, porque eso es quien yo soy. Así que yo les quiero dejar un par de pasitos, ¿verdad? Que podemos hacer, que es lo que yo he estado trabajando. Y fíjense que el primero es reconocer y recordar que el cansancio distorsiona los pensamientos. Así que, mis hermanas, descansen,
Coman, atiendan su parte física, no pospongan citas médicas, coman saludable, no son carga de nadie, duerman suficiente. Dios cuida de los suyos mientras duermen. 2, que no todo lo que pienso es verdad. Recuérdese a usted misma, esto es lo que estoy sintiendo, no es necesariamente verdad. 3, Dios no me abandona en mi crisis. Cuando los pensamientos me dicen que ya no puedo, Dios me recuerda suavemente que Él siempre va conmigo. 4, perdón, ya me estaba saltando. Pedir ayuda no es debilidad. Luego de descansar y comer, póngase en camino a su Oreb. Busque los sacramentos. Busque a su pastora, a su ministra. Pida ayuda. Busque a sus amigos. Y una cosa que sí les quiero decir es que si usted está en comunidad, no está sola. Y 5, y último, y es que Dios sigue teniendo un propósito conmigo y con ustedes. Esa voz de Dios no grita, pero siempre da vida. Así que mis hermanos, eh, esto es lo que yo les he traído esta mañana. Yo les quiero hacer una oración pequeña por ustedes. Así que les pido que cierren sus ojos. Señor, hoy vengo cansada y con pensamientos que me pesan y miedos que a veces me superan. Como Elías, Señor, dame un descanso. Enséñame a distinguir entre lo que siento y la verdad de tu amor. Sana mis pensamientos, quita la culpa que no viene de ti y susúrrame al corazón que no estoy sola. Señor, hoy pongo en tus manos mi hogar, mis hijos, mi futuro. Dame fuerzas nuevas para seguir caminando. Amén. Gloria a Dios, Rebe. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por compartir parte de tu vida. Gracias por compartir ese proceso que estás viviendo, porque uno siempre vive procesos. Y gracias por haberte dejado moldear y alcanzar por Dios en este proceso, porque la verdad que Él es el único que nos restaura las fuerzas, Él es el único que nos muestra el camino que debemos seguir y, y a pesar de lo difícil que tú has vivido, yo sé que tú siempre eh, has sentido la presencia de Dios, aunque a veces no lo sentimos. Me encantó la charla, cómo tú comparaste el Antiguo Testamento. A mí eso me impresiona, ¿verdad? Que cuando uno compara el Antiguo Testamento con nuestra vida de hoy, después de tantos años de haber sido escrita. Así que una muy bonita comparación. Los pasos, yo creo que los pasos los tenemos que recordar todos los días y sobre todo ponerlos en práctica. La verdad que una vez más, esta charla nos llama a tomar acción, a hacer lo que nos corresponde a nosotros, como ya bien Rebe nos dijo. Y una vez más, esta charla nos habla que las cuatro llantas siempre las tenemos que tener infladas para cualquier proceso que tengamos que vivir en nuestra vida. Porque la verdad que todos son importantes, la oración, el estudio, que sea Dios quien nos hable a través de su palabra, la comunidad, que nunca estamos solas, y el servicio que nos hace dar parte de nuestra vida. Así que gracias, Rebe, por haberte estrenado en las predilectas. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe en tu caminar. Yo sé que tú has estado en varias ocasiones con nosotras en actividades que hemos tenido de las predilectas. Ahora ya estás como charlista, no como la de la consola.
Así que gloria a Dios por tu sí. Y Gloria a Dios. quiero invitarlas, mis hermanas, para el sábado 14 de marzo, dentro de 15 días, vamos a tener la charla titulada La esperanza esperanza que sostiene. Así que yo estoy segura que será como una continuación de todo lo que hemos venido escuchando en las predilectas en este 2026. Que Dios te bendiga. Mil gracias por tu mensaje, por abrir tu corazón. Así que vamos a cerrar esta mañana. Claudia de Velasco, por favor. Sí, vamos a orar, queridas hermanas, porque el Señor ha tocado nuestros corazones con esa charla tan especial que nos ha regalado esta mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, mamita María, te ofrecemos esta rosa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.